Este taller está dirigido al personal de servicios generales de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Quien les habla, la farmacéutica Gabriela Scatena, abordará junto a ustedes temas como el de bioseguridad, conceptos generales, desinfección y algunos riesgos que se pueden identificar en la actividad laboral. Por eso, el objetivo de este taller es que ustedes actualicen y reafirmen algunos conceptos referidos a la bioseguridad, sean capaces de identificar riesgos a los que están expuestos en su actividad laboral y conozcan y desarrollen estrategias bioseguras para su trabajo diario. Bien, la odontología se encuentra dentro de las ciencias de la salud junto a medicina, ingeniería, farmacia, bioquímica, en fin, y otras ciencias de esta área. Por ello, la atención odontológica implica el manejo de fluidos biológicos como sangre y saliva. Esto conlleva a un riesgo biológico. ¿Cuál es ese riesgo? El de que se generen infecciones cruzadas. Cuando hablamos de infecciones cruzadas hacemos referencia a infecciones que se pueden transmitir del profesional a los pacientes, de los pacientes al profesional, entre el equipo humano de trabajo en ese gabinete odontológico, entre el equipo y la comunidad o los pacientes y la comunidad en general. Por ello, el gabinete odontológico, también conocido como consultorio, es fundamental su higiene, su asepsia. En especial la unidad odontológica podemos considerarlo un verdadero fómite, es decir, un elemento o una superficie inanimada capaz de transmitir microorganismos. Por ello, la aplicación de las normas de bioseguridad y todo su desarrollo que implica la limpieza, desinfección y la esterilización de esa área de trabajo es fundamental para lograr un ambiente aséptico y bioseguro. Previo a definir qué es la bioseguridad, debemos analizar un concepto más general que es el de higiene. Es el origen de la palabra es francés y este término hace referencia a la limpieza y el aseo, especialmente del cuerpo, de las viviendas, de los lugares públicos, de nuestros lugares de trabajo. Y se refiere en particular a los cuidados que se deben tener en las distintas prácticas utilizadas para conservar la salud y prevenir enfermedades. Antes de definir la palabra bioseguridad, es importante que analicemos la etimología de esta palabra. El prefijo bio, que significa vida, nos está diciendo que la bioseguridad engloba o abarca todo aquello que nos dé seguridad de la vida o que permita asegurar la vida. Ahora sí vamos a definir entonces qué es la bioseguridad. Podemos observar que se define como un conjunto de normas encaminadas a lograr actitudes y conductas. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de accidentes que pueden darse por un contacto de agentes potencialmente nocivos, ya sean agentes químicos, biológicos, físicos o elementos radioactivos. Esas normas son diseñadas para la protección del hombre, la comunidad y el medio ambiente. Esta no es la única definición, pero entre la gente del equipo de bioseguridad analizamos y es una de las más abarcativas. Como recién dijimos, la bioseguridad implica la aplicación de un conjunto de normas. Por eso está bueno saber y definir qué son las normas. Como vemos aquí en la definición, dice que son reglas que se establecen con un propósito de regular comportamientos y así procurar y mantener un orden. Las normas nos permiten la adquisición de hábitos y los hábitos son las rutinas en acción. Dijimos recién que para aplicar las normas debíamos generar hábitos. Entonces, veamos qué es un hábito. Como nos dice aquí, es el resultado de una acción que se repite frecuentemente de manera inconstante. Uno tiene el hábito normalmente de levantarse, ir al baño, lavarse
la cara, lavarse las manos, lavarse los dientes, en fin, a la hora de comer. Uno desde niño nos vienen diciendo distintas actitudes o comportamientos que tenemos que tener, y eso hace referencia al hábito. Como vemos aquí, para lograr el hábito se deben conjugar tres cosas por lo menos. El deseo, es decir, tener las ganas de generar ese hábito. Luego, estar motivados, como se dice. Luego es importante conocer qué hacer y por qué debo generar ese hábito nuevo en mí. Tener la teoría, y que a eso estamos apuntando con estos talleres. Luego debemos adquirir la práctica, o sea, la ductilidad, la capacidad de generar, de hacer el hábito. O sea, yo puedo conocer mucho un hábito, pero no tener la habilidad para hacerlo. Entonces, la conjunción del deseo, del saber y de la práctica nos permite la adquisición del hábito. Normalmente dicen que uno debe repetir no menos de 21 días un comportamiento o ese hábito para poder adquirirlo verdaderamente. La bioseguridad, por tanto, está basada en tres principios o pilares fundamentales: la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. A su vez, estos pilares están asentados sobre una base o cimiento que son las precauciones universales, de las cuales ya vamos a ir hablando a medida que avancemos. La universalidad es un principio que permite o que nos lleva a considerar a todos los fluidos biológicos potencialmente patógenos, implicando esto un riesgo para la salud. Significa entonces que debemos atender a todos los pacientes por igual y debemos protegernos y protegerlos con las medidas y las barreras adecuadas. Lo estamos viendo en este caso de la pandemia, que nos están diciendo el uso del barbijo es para proteger a los demás. Y a su vez, si todos usamos barbijo, me están protegiendo a mí. Porque en cierta forma estamos considerando que todos estamos potencialmente infectados. Y a eso hace referencia la universalidad. Bueno, otro de los pilares fundamentales de la bioseguridad decimos que son las barreras de protección. Y en este sentido están incluidas las vacunas, de las cuales los agentes de salud necesitamos tener sí o sí contra el tétano, la hepatitis B, y se sugiere la aplicación de la vacuna de la gripe. Cuando tengamos la del COVID-19, seguramente también se exigirá esta vacuna. Y dentro de las barreras físicas implica todo lo que sea equipos de protección personal. Y ustedes en su área de trabajo tendrán que exigir los delantales, las cofias, los guantes de protección adecuados, las gafas en el caso que puedan manipular aerosoles o sustancias, situaciones que puedan implicar la infección o el contagio a través de la mucosa ocular. El calzado adecuado también. Entonces es fundamental identificar qué barreras de protección van a necesitar ustedes. Aquí hay algunos ejemplos más generales a nivel a lo mejor propio de los profesionales odontológicos, pero quien más quien menos, todas las barreras son parecidas. Por último, dijimos que otra de los pilares de la bioseguridad era la eliminación del material contaminado. Para ello existe una clasificación de los residuos en residuos domiciliarios, residuos patógenos y residuos peligrosos. En referencia a este tema lo abordará bien en detalle la odontóloga Mónica Vela. Bueno, existen distintos niveles de bioseguridad, nivel 1, 2, 3 y 4. Esto va en aumento, digamos, el nivel 4 sería aquel ámbito en donde se extremen o exista la mayor cantidad de barreras de protección de acuerdo al tipo de microorganismo que se manipula. Por ejemplo, el laboratorio donde se manipula el virus del ébola o a veces las bacterias de la tuberculosis,
En ese caso, se deben extremar los cuidados y son niveles de seguridad mayor. Para el gabinete odontológico se lo clasificó dentro del nivel de bioseguridad 2, que implica el manejo, que pueden estar presentes microorganismos que causan un riesgo individual moderado y comunitario bajo. Es decir, se manipulan en general microorganismos que no son de tan alto riesgo. Pero bueno, esta es una clasificación realizada por el CDC en el 2003, que es el Centro de Infecciones de Estados Unidos, y todo esto en realidad lo que nos permite saber es cómo debemos comportarnos en ese ámbito de trabajo. Por ejemplo, para el caso del gabinete, que es un nivel 2, debe haber un acceso restringido de las personas a ese lugar, o sea, no cualquiera puede entrar. Debemos saber manipular los cortos punzantes, los aerosoles. Se deben tener la protección o el equipo de protección adecuado. Eso nos está indicando este nivel de bioseguridad. Bien, dijimos entonces que las precauciones universales eran la base de la bioseguridad. ¿Cuáles son estas precauciones? Lavado riguroso de manos. Y hoy más que nunca, frente a esta pandemia del COVID-19, vemos la importancia del lavado de manos. El uso de barreras de protección individual, como estuvimos viendo, todo el equipo de protección personal. El manejo adecuado de los procedimientos de desinfección y esterilización para los distintos instrumentales y ambientes según corresponda. El manejo adecuado y la prevención de los accidentes de trabajo con elementos cortopunzantes o punzocortantes. Y el manejo y eliminación de residuos, tema del cual se va a encargar y explicar Mónica B. Bueno, como sabemos, el lavado de manos es una de las primeras y principales precauciones universales, ya que aunque no los veamos, los microorganismos están. Ellos son microscópicos, obviamente, porque tienen un tamaño tal que nuestro ojo no los puede percibir, pero se encuentran. Por ello es fundamental el lavado de manos con agua y jabón, es lo ideal, para quitar la suciedad visible y la no visible, digamos. Pero en situaciones en donde no tenemos acceso a ese lavado de mano con agua y jabón, podemos hacer la aplicación de la solución hidroalcohólica, ya sea líquida o en gel, de alcohol al 70%, siguiendo en ambos casos el protocolo que todos conocemos de los pasos, de tenerse aproximadamente de 30 a 40 segundos. Como sabemos, primero frotar las palmas, luego frotar una mano sobre la otra, hacer el pliegue entre los dedos, esa zona entre los dedos, también insistir con el frotarse allí, el dedo gordo o pulgar, y luego también el lavado a nivel de las muñecas y el antebrazo en muchos casos. Entonces es fundamental e indispensable, previo a iniciar la actividad laboral y al terminar la actividad laboral y una vez descartados los guantes, lavarnos las manos. Como vimos entonces, la bioseguridad está asentada en las precauciones universales. Estas implican el cumplimiento de protocolos de limpieza, asepsia, desinfección y esterilización, constituyéndose así en estrategias básicas sobre las que descansa la prevención de infecciones a nivel hospitalario, consultorios y laboratorios. Estas definiciones de limpieza, asepsia, desinfección y esterilización las van a ver en la diapositiva a continuación. Y es importante que ustedes las analicen y puedan relacionarlas con su ámbito laboral. Bueno, acá podemos observar 4 definiciones que dijimos que eran las estrategias básicas para evitar infecciones y que son la limpieza de los distintos ambientes y que hace referencia a distintos actos y el efecto de limpiar para quitar la suciedad visible.
Luego la desinfección, que es un proceso por el cual se destruyen agentes infecciosos o patógenos que estén sobre objetos inanimados mediante el uso de sustancias desinfectantes que son distintos compuestos químicos. La asepsia, que se da en los ambientes en general o en la zona o el llamado campo de trabajo, y es impedir el acceso de determinados microorganismos a ese campo de trabajo. Y la esterilización, que es la destrucción o eliminación de microorganismos de todo objeto inanimado, pero también se elimina la forma esporulada. ¿A qué se refiere esto? Las esporas son una forma latente de vida que tienen los microorganismos, especialmente las bacterias y los hongos. Y ellas, cuando encuentran el momento propicio, los nutrientes, el grado de humedad, de oxígeno suficiente para reproducirse, lo hacen. Y con la desinfección esto no se puede garantizar, si se logra con la esterilización. Bien, otra de las precauciones universales, habíamos dicho que era aplicar protocolos de desinfección y esterilización según corresponda. En el caso de ustedes van a trabajar con algunos desinfectantes, por lo tanto es importante reconocer qué es la desinfección. Es un proceso que puede ser físico o químico, capaz de eliminar todos los microorganismos excepto las esporas bacterianas, que ya vimos en la diapo anterior de qué se trataba esto. De estos microorganismos se van a encontrar siempre en objetos inanimados. El proceso físico, por ejemplo, puede ser la ebullición, es una manera de desinfectar cuando hacemos ebullir agua, por ejemplo. Otra sería la pasteurización de la leche. En fin, hay distintos procesos físicos que también generan eliminación de microorganismos. Vamos a ver nosotros la parte de agentes químicos, que son a través de los desinfectantes. Los más comunes y usados son el alcohol al 70%, volumen en volumen, hipoclorito de sodio 0,5 o 1%, volumen en volumen. Y en este caso lo que estamos hablando es de una parte de ese compuesto por cada 100 mililitros de solución. ¿Cómo preparamos estos? Según Farmacopea Argentina, el alcohol al 70 se prepara midiendo 73 mililitros de alcohol puro, o sea, del de 96 grados, y se le agregan 27 mililitros de agua. Comúnmente, como no es tan fácil tener un material graduado como puede ser una probeta, uno puede tomar algún recipiente que sea, y usar siempre el mismo, por ejemplo, un pequeño vaso, una tapita, en fin. Y de esa manera hacer 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Y vamos a obtener una solución capaz de eliminar y matar microorganismos, ya que actúa eh, eh, eliminando o alterando, diríamos, las proteínas de parte de esas células que tienen los microorganismos, actúa a nivel de lo que se llama la membrana plástica. En el caso del hipoclorito, lo podemos preparar por cada litro de solución, tenemos que tener 10 mililitros de hipoclorito de sodio o de la lavandina comúnmente comprada, la que dice 55 gramos por litro debe ser. Y si vamos a preparar un balde que tiene 10 litros, habrá que agregarle 100 mililitros de solución y bueno, habrá que una vez encontrar un recipiente que tenga esa capacidad para luego usarlo y agilizar el protocolo, no estar midiendo siempre exactamente los 100 mililitros. Bueno, en referencia a esto va a hablar Graciela Castillo en los protocolos de limpieza. También los amonios cuaternarios son usados en la limpieza doméstica y cuando hablamos de esto, que son desinfectantes de un nivel más bajo, nos hacemos referencias al Prosenet, al Glade, en fin, a estos de uso doméstico. El monopersulfato es un desinfectante bastante usado a nivel hospitalario, pero tiene la contra de que es un polvo y muchas veces deja un residuo blanquecino sobre la superficie, por eso no siempre es requerido.
Glutaraldehído al 2% y ortostaldehído al 0,5% fueron usados mucho tiempo en la odontología para la desinfección instrumental. Hoy se usan en general para todo aquello que sea termosensible y no se puede esterilizar en estufa o autoclave. Bien, existen distintos niveles de desinfección. En el caso de, por ejemplo, el glutaraldehído y el ortostaldehído 0,55 que habíamos visto anteriormente, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y otros, son desinfección de alto nivel y muchas veces se aplican en instrumentales o productos médicos que no pueden ser esterilizados. Luego pasamos a la desinfección o el nivel de desinfección intermedio, en donde aparecen los compuestos clorados, como el hipoclorito de sodio, la lavandina comúnmente llamada, o otros compuestos sales de dicloroactivo. Bien, el alcohol yodado, la iodopovidona. En general, estos van a actuar como desinfectantes de superficie. Y luego también tenemos algunos desinfectantes de nivel bajo, como habíamos dicho, los amonios cuaternarios. Por eso pueden ser usados a nivel doméstico, pero no se utilizan en general en instituciones de salud. Bueno, antes de analizar esta diapo, quiero que vean la anterior, cuando hablamos de desinfectante ideal, que ahí he dejado las características de un desinfectante ideal, justamente, pero que es muy difícil encontrar una sustancia química capaz de cumplir todos esos requisitos. Por lo tanto, uno trata de analizar lo que se llama el costo-beneficio y seleccionar la mejor opción. Bueno, aquí es importante establecer una diferencia entre qué es un antiséptico y un desinfectante. Ya de desinfectante hemos hablado y hemos visto que son sustancias químicas que pueden eliminar y matar microorganismos de sus objetos inanimados. Mientras que los antisépticos también son compuestos químicos capaces de eliminar y matar microorganismos, pero de superficies vivas, como por ejemplo nuestra piel o nuestras mucosas. El alcohol etílico entonces al 96% sería el alcohol puro, que conocemos comúnmente, compramos en las farmacias. La clorexidina al 0,2, que es un enjuague bucal, muy importante como antiséptico a nivel bucal. Los jabones antisépticos aparecen aquí, por ejemplo, el Espadol, el Lisofor y otras marcas comerciales. Soluciones yodadas, por ejemplo, un alcohol yodado o el famoso Pervinox, también, en Mertiolate también está por estos lados. Y bueno, y las soluciones de peróxido de hidrógeno, que en general son antisépticos. Algunas de estas soluciones, como las yodadas y el peróxido, también son desinfectantes. Lo que pasa es que tienen contraindicaciones. Por ejemplo, las soluciones de yodo manchan, tienen ese color amarronado, amarillento, que van a manchar una superficie, por lo tanto no es aconsejable usarla como un desinfectante, pero sí se puede usar como antiséptico. Lo mismo el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada es muy oxidante, muy agresivo para los materiales como los plásticos o los metales, por eso en general su uso como desinfectante está descartado. Bien, como habíamos visto en la definición de bioseguridad, que era un conjunto de normas que debemos aplicar para disminuir el riesgo de que existan accidentes o enfermedades. En virtud de eso vamos a ver algunos riesgos frecuentes en el área de la odontología. Pero también es importante saber y entender qué es un riesgo. Y se puede definir como que es la combinación entre la probabilidad de que exista un evento adverso y la magnitud de las consecuencias de ese evento. Por lo tanto, frente al riesgo, puede haber dos situaciones. Podemos prevenirlo, para eso tenemos distintas metodologías, técnicas, protocolos de trabajo, barreras físicas, etc. O bien, si no lo prevenimos, ese riesgo podrá transformarse en un accidente o enfermedad.
Dijimos entonces que frente a la falta de prevención pueden ocurrir accidentes de trabajo o enfermedades laborales referidas a la profesión que uno ejerza. En cuanto a los accidentes, vamos a ver que hay tres situaciones diferentes: la condición peligrosa, los actos inseguros y los factores del trabajo. Cuando hablamos de condición peligrosa, estamos haciendo referencia o es imputable a una máquina, a una herramienta, a un equipo, a algo que vaya a producir un accidente. Como se ve en la imagen, por ejemplo, tener una zapatilla con muchos enchufes y cables que puedan estar alrededor nuestro y que uno pueda engancharse, tropezarse y caer, genera una condición peligrosa. Lo mismo si tenemos un piso donde tenemos una baldosa floja, sería otro ejemplo. Por otro lado, hablamos de acto inseguro cuando esto es imputable al trabajador, es decir, la persona es la que genera el riesgo de que ocurra un accidente. En el caso de un profesional odontólogo, si hiciera una maniobra o una extracción sin un guante, que es una barrera física, estaría él cometiendo un acto inseguro. Hoy, frente a esta pandemia, si no cumplimos con los protocolos de limpieza y desinfección suficientes y necesarios, estaremos corriendo el riesgo de infectarnos de este nuevo virus. Los accidentes referidos a factores de trabajo tienen que ver o está asociado con cuestiones relacionadas a nuestro ambiente de trabajo, a los procesos, a los protocolos. Entonces es importante a la hora de trabajar cuidar el orden, trabajar de manera ordenada, siguiendo los protocolos, que eso es lo que uno apunta, a que cada uno en nuestro ámbito laboral realicemos, establezcamos protocolos bioseguros para que siguiendo ese lineamiento no tengamos problemas ni corramos ningún riesgo. Por supuesto que también el ambiente de trabajo en cuanto a las relaciones personales es fundamental, la capacidad de tener empatía con el compañero de trabajo, de no traer los problemas de la casa al trabajo, lo mismo que de llevarlos del trabajo a la casa. En fin, todo eso puede generar un ambiente muy ameno o muy desagradable del ámbito laboral. Y esto también puede conllevar a un riesgo porque a veces uno está muy estresado y desatento en algunos casos. Por lo que vemos, es fundamental gestionar el riesgo. Para eso debemos identificarlo, reconocer cuál es el riesgo al que estamos expuestos. Una vez reconocido, debemos evaluarlo, analizar y establecer estrategias para ver si podemos evitarlo, minimizarlo, transferirlo. De esta manera vamos a estar ejecutando acciones para poder controlar esos riesgos y de esa manera evitar accidentes o enfermedades. Como podemos observar, existe una clasificación del riesgo que está relacionado con la naturaleza de la tarea que se desarrolla y con el área de trabajo. En este caso, la odontología tiene un riesgo alto en cuanto al manejo de fluidos como son la sangre y la saliva. Pero si analizamos el área del mantenimiento de equipos, unidades odontológicas, aparatos de radios, estamos frente a un riesgo medio, porque ya en muchos casos no, el contacto con la sangre no es permanente. Y en el caso de oficinas administrativas, secretarías, cátedras, etcétera, el riesgo es bajo porque allí ya no va a haber fluidos biológicos presentes como si fuera la sangre. Bueno, los riesgos se clasifican de acuerdo a su naturaleza en 5 grupos. Y hablamos de riesgo químico cuando se trata de la manipulación de sustancias tóxicas, como puede ser el hipoclorito de sodio y otros desinfectantes. Riesgos físicos que tienen que ver con, por ejemplo, la generación de traumas como una herida cortante debido a la manipulación de cortopunzantes o de material de vidrio que pueda llegar a romperse.
La manipulación de los aparatos radio puede llevar a un exceso de radiación y generar un riesgo físico. En cuanto al riesgo biológico, por supuesto que hace referencia a los residuos patógenos, que hay que tener sumamente cuidado porque esto nos puede llevar a un proceso infeccioso. En cuanto al riesgo psicológico, tiene que ver un poco como hablábamos del ambiente de trabajo, el estrés, situaciones de angustias, a veces la inestabilidad laboral, todo eso que afecta a nuestro sistema nervioso. Y en cuanto a los riesgos ergonómicos, tiene que ver mucho con la relación que uno tiene con el lugar, nuestro cuerpo y el lugar de trabajo, las posturas. Es fundamental aprender a pararnos bien, a acomodar nuestro cuerpo para que sufra lo menos posible esa repetición a lo largo de nuestra jornada laboral. Como podemos ver entonces, luego de todo lo tratado, es fundamental anticiparse al riesgo. Y de esta manera estaremos previniendo y evitando accidentes o enfermedades. Podemos concluir analizando y viendo que el gran desafío para los agentes del ámbito de la salud, ya sea los profesionales, todo el equipo humano de trabajo, las distintas áreas de limpieza, no docentes, docentes, etcétera, es ser gestores de la bioseguridad. ¿Y esto qué significa? Actuar, gestionar es ponerse en acción. Por lo tanto, los invito a que todos seamos gestores de la bioseguridad. Muchas gracias y bueno, estaré a través del doctor Pablo y su grupo a disposición de ustedes para cualquier consulta.